Muy buenas noches, estamos ya en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, tal como se inició ayer, hoy continúa, hoy martes 14, continúa el conversatorio Realidad, Desarrollo y Autonomía de Pueblos Amazónicos, abrazando peruanidad. Ya podemos observar en la mesa principal a los expositores, juntamente con la congresista Carmen Omonte, quien va a presidir esta noche este conversatorio. También tenemos entendido, de acuerdo a la agenda que han estado proporcionando a todos los participantes, van a haber dos mesas, mejor dicho, el día de hoy. Ayer fueron dos, hoy día va a estar la mesa número 3, la mesa número 4. Hay que señalar que la mesa número 3 tiene el tema biodiversidad y desarrollo sostenible, alimentos, medicina natural, oxígeno, paisaje y cultura. Ahí podemos observar ya en la mesa al señor Kenneth Reategui, quien es del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Norma Fuller, Ana Rosa Sáenz, son los expositores, y como panelista está William Guevara, Alberto Pizango, Federico Murrugarra, y también va a haber preguntas del pueblo, y ya se puede ver también a la congresista Carmen Omonte, quien es la que preside la mesa esta noche. Nosotros ya les dejamos para que pueda usted escuchar desde su casa cómo se viene desarrollando este conversatorio a iniciativa del Congreso de la República, de su presidente Víctor Isla Rojas. Encargo del presidente del Congreso de la República, el señor congresista Víctor Isla Rojas, para tratar sobre la conservación productiva del bosque amazónico, desplegando las capacidades y conocimientos de los pueblos originarios de nuestra milenaria Amazonía, mejorando la calidad de vida y la fortaleza de sus familias y comunidades. Vamos a saludar conjuntamente con la señora congresista Carmen Omonte Dyer en la mesa de honor. Saludamos al señor Kenneth Reategui, a la señora Norma Fuller, el señor William Guerra, APU de Lamas, el señor Alberto Pizango, APU de AIDC, el señor Federico Murrugarra. Vamos a dar inicio a esta tercera mesa del conversatorio que va a tratar sobre biodiversidad y desarrollo sostenible, alimentos, medicina natural, oxígeno, paisaje y cultura, integrada por los expositores que ya hemos hecho mención, los ingenieros Kenneth Reategui y Ana Rosa Sáenz, la antropóloga Norma Fuller, y por los comentaristas William Guerra, APU de Lamas, Alberto Pizango, presidente de AIDC, y el arquitecto Federico Murrugarra. La mesa está presidida en estos momentos por la señora congresista Carmen Omonte, a quien la vamos a invitar para dar por iniciada esta tercera mesa. Sus palabras, señora congresista. Muchísimas gracias. Agradezco, gracias, enormemente la posibilidad de presidir esta mesa a la presidencia del Congreso, que ha tenido a bien organizar un evento importantísimo para nuestro país, para lo que representa la Amazonía, para todos los peruanos. Agradezco a los integrantes de la mesa por haber hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros, y sobre todo a ustedes que se están dando un tiempo para estar presentes. No es fácil destinar ya el final del día a asistir a un evento de tanta trascendencia para los peruanos, pero que también implica el esfuerzo de los asistentes por estar presentes. La diversidad biológica, nuestros ecosistemas, son uno de los mayores recursos de nuestro país. En la actualidad es uno de los recursos fundamentales para nuestra economía. El 65% de nuestra agricultura depende de nuestros recursos genéticos nativos. El 95% de la ganadería se basa en los pastos naturales nativos. El 99% de la industria forestal usa los bosques y las especies nativas. Y el 99% de la actividad pesquera dependen de los recursos hidrobiológicos nativos. Este conversatorio de la realidad, desarrollo y autonomía de los pueblos amazónicos constituye un encuentro de dirigentes amazónicos, intelectuales, dirigentes de proyectos públicos y privados, especialmente convocado por la presidencia del Congreso, para reflexionar sobre un hecho decisivo, promovido por los pueblos amazónicos, el Estado, la sociedad civil y la iniciativa privada, que es el proyecto de lograr extender diversas formas de aprovechamiento productivo del bosque amazónico, preservando la integridad de su flora, fauna, nacientes de agua, lagunas, quebradas,
áreas fuentes y los excepcionales sumideros a partir del protagonismo y fortalecimiento de los pueblos indígenas amazónicos. Nuestra Amazonía es un gran reto, es una bendición, pero también tiene por delante una problemática compleja que hay que asumir. No solamente el tema del narcotráfico. En mi condición de coordinadora del grupo de trabajo dentro de la Comisión de Defensa de seguimiento a las políticas públicas vinculadas al narcotráfico y al desarrollo de programas alternativos, me da el convencimiento cada día más de lo que significa el narcotráfico para el Perú. Y es un tema vinculado directamente a nuestra Amazonía. El narcotráfico no solamente representa corrupción, representa pobreza, representa muerte, está vinculado estrechamente al terrorismo, pero sobre todo también representa el daño al medio ambiente, así como la minería formal y la minería ilegal. Es por eso que acepté con entusiasmo el presidir esta mesa, porque siento que está muy ligado la problemática de nuestra Amazonía, la problemática de nuestros pueblos nativos, con un tema de tanto reto para el Perú, para todos los peruanos. No solamente requerimos invertir en educación, en salud, en infraestructura básica, en conectividad, sino también saber atender las demandas que tienen nuestros pueblos originarios y lo que representa toda esta biodiversidad para el Perú, para el mundo, lo que ofrece el Perú para el mundo. Los expositores que están hoy presentes nos llenan no solamente de orgullo, sino también de interés por escucharlos, por aprender de ellos, y finalmente también con los panelistas presentes y también las preguntas que van a hacer ustedes, vamos a poder no solamente llevar mayor conocimiento, sino también vamos a aportar a un tema que gracias en este caso a la institución del Congreso estamos llevando a través de los medios a la población en general. Voy a presentar brevemente a nuestros expositores. Si bien tienen una hoja de vida muy amplia, rica, voy a tratar de resumir en breves líneas para que ellos mismos después con su exposición vayan haciéndose conocer como debe ser. Primeramente vamos a tener al señor Kenneth Reategui, ingeniero agrónomo, nacido en Lamas, San Martín, actual presidente del Consejo Superior del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, adscrita al Ministerio de Ambiente, autor de numerosos estudios académicos sobre sostenibilidad de recursos naturales en la Amazonía. También tenemos a la señora Norma Fuller, doctora en antropología por la Universidad de Florida, profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en poblaciones urbanas y en comunidades campesinas y nativas del Perú. Consultor en el diseño de programas contra la discriminación de la mujer y en diagnóstico y propuestas de desarrollo turístico. Tenemos también a la señora Ana Rosa Sáenz, ingeniera agrónoma por la Universidad de la Amazonía, coordinadora del programa Putumayo Amazonas del Instituto del Bien Común, con sede en Iquitos, de larga experiencia en el ordenamiento y desarrollo sostenible en las comunidades nativas Huitoto, Borá y Ocaína, y las municipalidades de Estrecho, Pebas y Caballococha. Nuestros panelistas serán el señor William Guerra, APU de Lamas y vicepresidente de la Federación de los Pueblos Indígenas Quechuas de la región San Martín, y profesor de secundaria de computación e informática en Lamas. También tenemos el gusto de contar con la presencia de Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, que agrupa a 65 pueblos indígenas, a 1.800 comunidades nativas, a 67 federaciones y 9 organizaciones regionales. APU de Campoyahui, nacido en Balsa Puerto, Alto Amazonas, Loreto. Profesor de la Universidad Nacional de la Amazonía, egresado en maestría en estudios amazónicos de la Universidad de San Marcos y quien conduce una chacra integral en su pueblo Campo Yahui. Contamos también con la presencia como panelista de Federico Murrugarra, arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y magíster en ecoturismo por la Universidad Nacional Agraria, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue especialista en turismo en el INRENA y director de productos turísticos en el MINCETUR.
Actualmente es jefe de los proyectos Destinos del Perú en el Swiss Contact. Bienvenidos entonces, queridos participantes. Estamos aquí para aprender, para escuchar, para compartir y para continuar, como ya también después del día de ayer, con este aprendizaje sobre todo lo que ofrece nuestra Amazonía a nuestro país, al mundo, y tratar de también como institución presentar planteamientos. Muchísimas gracias por su presencia y los dejo con la presencia, con la exposición de Kenneth Reategui. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias al Congreso por invitarnos a este conversatorio referido a realidad, desarrollo y autonomía de pueblos amazónicos. Nosotros, el Instituto de Investigación en la Amazonía Peruana, adscritos al Ministerio del Ambiente, venimos trabajando desde el año 1983 a la fecha. Hemos sacado algunas informaciones estadísticas referidos a los pueblos amazónicos. En principio, un poco para ubicarlos en términos generales, según el Instituto Nacional de Estadística, la población indígena de la Amazonía está más allá del 500.000 de población. Tenemos como 58 pueblos indígenas. El IAP en su afán de investigar y de registrar los conocimientos colectivos de las comunidades nativas, ha hecho un convenio con Indecopi y como resultado de este convenio tenemos registrados ya del 2010 al 2012 3.249 conocimientos colectivos. Las comunidades que han pedido, han solicitado, digamos, estos registros son los pueblos Bora, Cocama, los Machiguengas, entre otras comunidades que están siendo beneficiadas, digamos, de este registro de conocimientos tradicionales. Los estudios y todos eso coincidimos que la economía familiar se dice de que quiere expandir sus economías y llegar al mercado con algunas líneas de producción que les traigan dinero para facilitar algunas de sus necesidades. No tienen necesidades mayores, algunos sumamente básicos, pero que les permita tener a esa economía básica para solventar algunas de esas necesidades. Pero todo esto sin, lo que se dice, sin abandonar sus costumbres, sus tradiciones, que es la caza, la pesca y lo que se llama la recolección y las pequeñas chacras. No producen, digamos, lo que se llama para maximizar la producción. Lo que quieren es, en realidad, un precio justo de su producción. Los valores como la avaricia, la mezquindad y la envidia, digamos, propios de nosotros, los llamados civilizados, no existen. Esos son antivalores para las comunidades indígenas. Con las organizaciones de grupos de trabajo normalmente se dan por parentescos, ya sea por los llamados los hermanos, entre comillas, que le llamamos, o los huauquis, que le llamamos en la comunidad nativa quichua, y también la distribución de los bienes como propio de la cacería. Anoche se comentaba eso también, de que se distribuyen entre amigos, parientes, cercanos, y de esos valores que unen más a la sociedad, a la comunidad. Garantizan a todos los miembros de la familia tierras, lo que se llama tierra de cultivo, zona de caza, de pesca, vivienda y el conocimiento para conducir su economía familiar. Son preparados o son capacitados, inculcados las sabidurías para ser curanderos de distintos tipos, parteros, líderes políticos, guerreros, constructores de casa, constructores de canoa, expertos en cerámica, entre otros,
que le da plenitud de vida, calidad de vida a la población. En ningún momento ellos se consideran pobres, y eso se conversaba también anoche. Tienen una población tan extensa, la Amazonía es tan grande, tan prodigiosa, lo que decimos, tan generosa, que le da todo, tiene de todo. Son nobles y adaptados a la naturaleza de tal manera que ellos tienen sus propios sistemas jurídicos de salud y de educación ancestral. Según la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas gozan de autonomía legal para ordenar sus propios asuntos en sus comunidades. El derecho constitucional está reconocido, aunque su aplicación se encuentra limitada al ámbito local. Tiene el derecho a un desarrollo propio, el artículo 7, tiene el derecho a un sistema de salud organizado. Sin embargo, todavía las estadísticas estatales solo se forman en cuanto a los servicios del Estado, no los propios los pueblos, y la calidad de vida se mide por criterio globalizado occidental, es decir, el monetarizado. Creo que ahí estamos equivocados y hay que un poco corregir, tanto que es un tipo de subordinación, consideran ellos, que produce la exclusión. Los pueblos indígenas reclaman mayor autonomía política sobre sus asuntos, que no se subordinen el derecho constitucional, que se reconozcan los sistemas de salud y educaciones ancestrales que están individualizados y que sus propios sistemas sean el que central de su salud y educación. Piden una mayor participación en la vida política del país y convivencia intercultural. Se conversaba anoche también de que el desarrollo indígena, más allá del desarrollo sostenible, debe ser visto como un manejo adecuado de nuestro ecosistema amazónico. Preferente la transmisión generada de sus culturas es un desarrollo con identidad cultural. Se hablaba también anoche, le llaman vivir bien, vivir con dignidad. Solo su propio sistema educativo garantiza la transmisión generacional de cultura. La escuela no tiene ese objetivo sino alcanzar la ciudadanía intercultural. Pretenden además la convivencia intercultural y una mejor articulación democrática como pueblos indígenas. Piden además contribuir con algunos valores como solidaridad y equidad a la sociedad. Son ejemplos de valores que los pueblos nos dan a nosotros que estamos fuera de ellos. Creo que eso es necesario considerarlo, tomarlo en cuenta. Sus conocimientos de la diversidad biológica y sus tecnologías son aportes importantes al desarrollo de todos. Ellos viven, conocen, saben, y de eso viven, y de la ayuda mutua. El modelo económico que asegura la existencia básica, ahora, además, con vías de desarrollo individual competitivo, los valores sociales y las formas de consecución de conflictos, entre otros. El país, el Perú, es un país megadiverso. Se dice de que está de lo poco que se ha logrado, del 5% que se ha logrado, digamos, identificar o caracterizar nuestra biodiversidad, sin embargo todavía somos el quinto país en el mundo en número de especies, el primero en especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población, el primero en especies nativas domesticadas, apenas son 128 de la magnitud que tenemos, una diversidad cultural, ¿puede cambiar por favor?
una diversidad cultural. Se dice de que los grupos nativos se están clasificados en aislados, contactos intermitentes, contactos permanentes, integrados. Se dice también que en la Amazonía peruana existen 58 pueblos indígenas agrupados en 17 familias lingüísticas. Los pueblos indígenas y mestizos tienen un valioso conocimiento y manejo ancestral sobre los ecosistemas, las especies biológicas existentes en sus territorios. Estos conocimientos precisamente y prácticas son parte de la identidad de sus pueblos y comunidades. Conocimiento de la mujer, reservado exclusivamente con la producción del vestido durante el embarazo y parto, utensilios de cocina, condiciones óptimas para manejar las semillas, entre otros. De acuerdo al tipo de conocimiento que se trata, su protección y transmisión permite la vigencia del conocimiento en la colectividad. Conocimiento sagrado. Este conocimiento sagrado es importante, típico, clásico, que solamente está restringido a aquellos que realmente se consideran dignos de por haber superado ciertas pruebas. Cualquiera no puede decir yo soy curandero, yo soy chamán o quiero enseñar esto. Tiene que haber pasado un tamiz, lo que nosotros llamamos para trabajar la preparación de medicamentos caseros, entre otros. En muchos pueblos indígenas la propiedad privada no es conocida. Subsisten sistemas de reciclaje social y económico, forma de intercambio de trabajo, lo que nosotros llamamos en algunos espacios de la Amazonía el trabajo recíproco o el choba choba, distribuidos en excedentes, trueque de elementos. Todavía utilizamos los trueques, cambiamos un pescado por un atún, un pescado por un kilo de frejol. Todavía mantenemos esas costumbres y esos son nuestros conocimientos, nuestras historias todavía que tenemos. El IAP, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, en su intento de la gestión de biodiversidad y la promoción del ecoturismo, ha desarrollado registro de avifauna en 3 comunidades nativas. Se identificó 5 cochas con presencia de Victoria regia, una planta propia de las cochas, una maravilla de flores que emana esta planta, el estudio de las taricayas en estas cochas, entre otras. Como se dijo, el Perú es un país megadiverso, tiene 84 de las 104 zonas de vida reconocidas en el mundo, con un extraordinario potencial en recursos naturales, diversidad biológica y recursos genéticos. Cuenta con 8 millones de hectáreas de tierras fértiles. El cacao, un producto ya de exportación que la etnia quichua de Lamas está trabajando. Seguramente el ingeniero Aquino de Oro Verde nos va a comentar mejor. Un producto de exportación de óptima calidad, de selva alta, y que está siendo manejado en las mejores condiciones por la comunidad quechua de Lamas. En plantas medicinales, ¿qué decir? De la uña de gato, el copaíba, sangre de grado, guanábana, las cortezas para elaborar licores como el clavo huasca, cumaceba, chuchuasa, iporuro, azúcar guayo, entre otros. Una diversidad de plantas medicinales que envidiables. A veces con los amigos cuando conversamos todavía no terminamos de admirar. Ni qué hablar, ¿quiénes hemos escuchado de la ayahuasca? Especie alucinógena que hay que tomarlo con mucho cuidado, con mucha cautela, para cumplir con los objetivos, con un buen guía, con un buen chamán. Sangre de grado, un producto que se dice cicatrizante de úlceras estomacales externas, internas. Se dice de que en 1 hectárea de sangre de grado se logra cosechar hasta $3.400 después de 6 años de sembrado. Se dice en una de estas estadísticas de exportación, se encontró de que en el año 1997 se exportó $33.000 de exportación en este producto de sangre de grado, y en
en el 98 subió a $439.000. O sea, hay una demanda interesantísima que hay que trabajarlo más y mejor, con mejor valor agregado de repente, como comentábamos con la congresista Carmen Omonte. La uña de gato, un producto antiinflamatorio, un producto que ha tenido, digamos, su boom, y ahora las comunidades nativas en la zona del Ucayali especialmente lo están cultivando, están trabajando como producto de exportación. El sachainchi, producto de selva alta, igual, en Lamas las comunidades nativas están trabajando este producto con un interesantísimo resultado. Se ha incrementado la producción con la investigación del IAP de 400 toneladas por hectárea a 1.200 kilos, de 400 kilos por hectárea a 1.200 kilos por hectárea. Sus semillas poseen un alto contenido de proteínas y aceites, vitamina A, vitamina E. El camu camu, un producto, como decimos, un producto A1, un producto nativo, contiene más vitamina C que cualquier otro fruto conocido en el mundo, se dice. Se demanda por el calor contenido de vitamina, dice que produce, que es un producto de protección durante los últimos años, se ha ido creciendo y ha ido en forma creciente. En la Amazonía, para comentarles, se consumen 193 frutos de especies vegetales, de los cuales 139 son cosechadas de las poblaciones naturales, es decir, de los bosques primarios, de los bosques secundarios. Y nos falta todavía explorar mucho más. El aguaje, ¿quién no ha comido un chambo, un helado chambo, un aguaje, un chupete chambo con alto contenido de vitamina A y B? Animales silvestres con mayor frecuencia, que se ha hecho una encuesta, un trabajo en la etnia quechua del Pastaza, se encontró de que el majás, la huangana y el sajino son la carne de monte que más se acostumbra al consumo. El uso de palmeras peruanas es impresionante, cómo hay una diversidad para construir casas, medicinas, ornamentales, entre otras. La construcción de casas de palma, ¿quién no quiere vivir en un techo de palma? Esa es calidad de vida. La calamina debería ser antitropical por el calor que acumula. Y el nativo, vivimos todavía en este tipo de construcciones hechas de palma. Los mimbres, una belleza, tranquilidad o felicidad uno se sienta en una silla de mimbre. ¿Quién no ha comido el pijuayo, un fruto con alto contenido de vitamina A? El ungurabi, se dice, con alto contenido de aceites esenciales, omega 3, que los países asiáticos están llevando la semilla ya para cultivarlo. La yarina, producto también igual, que la semilla es usada en artesanía, y las palmas, las hojas en la construcción de casas. La chambira, la piazaba, excelente fibra, nada que envidiar con los sintéticos, con su durabilidad, su flexibilidad y su firmeza para construir, para amarrar las casas, para hacer artesanías. La agricultura tradicional difiere mucho de la agricultura convencional. Casi no se encuentran los monocultivos, se trabaja más en función del misticismo, de la espiritualidad, se trabaja en pequeñas áreas, no en áreas grandes como tradicionalmente nos quieren imponer en la Amazonía peruana. Se tiene un calendario agrícola, ya sabemos cuándo el río baja, cuándo sube, cuándo es verano, cuándo es invierno. Lo contrario que acá en la costa, el invierno es mayo, abril, hasta octubre, allá lo contrario, allá tenemos verano y lo contrario para invierno. Nosotros sabemos lo que es la fariña, el almidón de yuca, para producir nuestras rosquitas, nuestro bahuillo, nuestro puchco, para poder alimentarnos más y mejor y transportar, porque eso es la razón de ser de nuestros productos.
el masato, como decía Alberto, la siguiente, como decía Alberto anoche, quien quiere la toma, quien no quiere no la toma, nadie no está obligado a tomarla, pero nosotros sí la tomamos porque sí realmente lo necesitamos tomar un masato. Y así podemos comentar, hablar de Chuyachaki, la Chiquimbieja, todos nuestros seres mitológicos que cuidan nuestros bosques, son nuestros protectores de la biodiversidad. Podemos seguir hablando de mucho más. Digamos, salvemos nuestra Amazonía. Por eso saludamos la ponencia del congresista Manuel del Parlamento Amazónico, del congresista Manuel Merino, para pedir en el Congreso que el 13 de agosto se declare el Día Nacional de la Amazonía, o también por decir en algún momento, ¿por qué no decir el año de la Amazonía? Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias al ingeniero Kenneth Reategui del IAP. Creo que nos vamos quedando con varias ideas valiosísimas, no solamente nuestro desarrollo con identidad, el conocimiento de nuestra diversidad biológica riquísima. Ha enumerado tantos productos que creo que ya aquellos, me imagino que acá todos conocemos la Amazonía, pero que aquellos que todavía no han ido a nuestra Amazonía ahora deben estar muchísimo más motivados. El que tengamos 84 de los 104 pisos ecológicos dice mucho de esta bendición que tenemos en nuestra tierra. No solamente ofrecemos a la salud, no solamente ofrecemos en general a la vida saludable en el país, en el mundo, sino también tenemos una gran posibilidad de ofrecer en general a la gastronomía productos valiosísimos. Seguidamente tenemos la exposición de la doctora Norma Fuller. Por favor, un aplauso para ella. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Lo que yo voy a tratar con ustedes es solamente un tema de las posibles oportunidades de desarrollo para la Amazonía, y es el desarrollo turístico. Como supongo que todos saben, el turismo peruano está más concentrado en el turismo arqueológico, ¿no?, y el turismo histórico. Sin embargo, en los últimos tiempos se está desarrollando el turismo ecológico y el turismo cultural. Y dentro de estos rubros, la Amazonía resulta bastante interesante. También está el hecho de que el río Amazonas haya sido declarado una maravilla del mundo. Entonces hay una creciente demanda, ¿no?, de nuevas experiencias turísticas, de nuevas variedades, que hacen que este sector pueda desarrollarse dentro de la Amazonía. Lo que yo voy a hacer aquí es hacer un pequeño balance de los cambios que hay en el turismo a nivel mundial, en las propuestas de desarrollo turístico, cómo éstas encajan y van variando, y cuáles son las políticas públicas que han habido referidas a las comunidades campesinas e indígenas específicamente. Esto, como les señalé, no es lo más importante de las políticas públicas en turismo, que se concentra más en el turismo arqueológico, pero ya está creciendo como una propuesta para el desarrollo y para el combate a la pobreza. Entonces, voy a empezar, como les decía, por un pequeño recuento y luego ir descendiendo hasta el caso de las comunidades indígenas de la Amazonía. Bueno, como ya es relativamente sabido, el turismo tuvo un crecimiento exponencial después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países llamados desarrollados vivieron una época de gran crecimiento económico. Y a nivel de políticas de desarrollo, el modelo era el del crecimiento económico. Esa era la idea del desarrollo, exportar para el caso de los países que todavía no estaban desarrollados. Y se propició mucho y se incentivó mucho el desarrollo turístico para países todavía en vías de desarrollo, porque se trata de una industria que solo necesita, digamos, su historia, su gente, su cultura, y su paisaje.
bienes que ya se tienen, como el patrimonio arqueológico, el patrimonio arquitectónico, que ya se tienen y no se necesitaba hacer, sino llamar a las personas. Entonces hubo un periodo de gran crecimiento del turismo, hasta más o menos los 80, en que se desarrolló el llamado turismo de masas. La otra diapositiva, la siguiente. Pero ya en la década de los 80 surgieron una serie de voces críticas, porque se ve que el turismo, ¿no? Primero, el modelo de desarrollo económico, ¿no? La economía es la que arrastra el desarrollo, empezó a ser muy criticado y se empieza a girar hacia lo que se llama el desarrollo humano, que el fin del desarrollo es el ser humano y no la riqueza en sí, sino el desarrollo de capacidades, la mejora de la calidad de vida más que los bienes. Entonces hay un giro y dentro de eso empieza a plantearse la propuesta de desarrollo sostenible. Hay también un despertar, bueno, el despertar es más antiguo, pero es mucho más fuerte la voz de los ecologistas que señalan que el planeta tiene recursos limitados que hay que conservar. Y hay muchísimas denuncias a que el turismo de masas, que cambia los paisajes y pone, por ejemplo, en una playa maravillosa un hotel de concreto con alfombras, todos alfombrados, como he visto casos, y que cambia la naturaleza y la va destrozando, el turismo y las cantidades de visitantes pueden ser onerosos para el equilibrio ambiental. También hay muchas críticas al tipo de relación que hay entre los turistas y las poblaciones receptoras, los nativos, ¿no? Los que reciben, y se ve que la relación no es precisamente de encuentro intercultural, sino de alguien que está gastando en un consumo conspicuo y de poblaciones que tienen niveles de vida muchísimo más pobres y que se generan entonces relaciones bastante tensas. Entonces, ¿puede pasar a la siguiente? Ay, creo que me han... Déjalo ahí nomás, disculpe, se saltaron una diapositiva. Entonces, ¿podrían volver a la anterior, por favor? Ahí está. Entonces, también se va a criticar que la industria turística se caracteriza por lo que se llama integración vertical. En la práctica es que grandes corporaciones controlan desde compañías aéreas hasta la agencia de turismo. Y los países receptores reciben muy poco porque se vendía el paquete, ¿no es cierto? Y el 80% quedaba en manos de la corporación y solo el 20%, grosso modo 20-30%, quedaba en el país receptor, ¿no? Luego, como dice, el viaje se reduce a observar y los turistas no entran en contacto con la población, los sitios históricos y los paisajes están dañados. Y también que las poblaciones rurales y nativas ven cambiar su economía. Esto es muy importante porque comienzan a depender del turismo, el precio de la tierra sigue, empiezan a necesitar determinados productos que ellos no consumen y en general pasan a, en muchos casos, se denuncia que las agencias terminan por tener la mayor parte de las ganancias y las poblaciones terminan siendo simplemente receptoras. Entonces, por favor, la próxima. Lo que se van a proponer es la propuesta de desarrollo turístico sostenible. En realidad, a tono con cambios en las propuestas de desarrollo mundial, desarrollo humano, desarrollo sostenible, tomando en cuenta la problemática ecológica. ¿Qué es lo que propone el turismo sostenible? Que se mantenga el carácter y la cultura de las comunidades. Lo que se había denunciado es que el turismo tiende a convertir en espectáculo, ¿no?, a la cultura, y entonces uno tiende a representar bueno, después se los voy a enseñar, tiende a embotellar, ¿no?, y a escenificar ya variedades, ¿no?, o rituales ya para uso de los turistas. También el turismo sostenible debe proteger el paisaje y el hábitat, ¿no? Entonces, evitar que se cambie el paisaje para ir al gusto de los turistas, poner límites a la capacidad de carga de los sitios y así sucesivamente. Promover el intercambio entre los visitantes y los nativos
y tener un balance entre las actividades productivas y el turismo. Esto es muy importante, porque en el caso de las comunidades rurales, indígenas, nativas, a nivel mundial se nota que el turismo tiende a tragarse toda la economía, ¿no? Y el turismo también es una actividad muy volátil, muy sujeta a modas, y además tiende a degradar, a convertir en espectáculo la cultura, a cambiar el medio ambiente, y termina por no gustarle al turista, y dice, ya no es natural, ya esa cultura está escenificada, me voy a otra, y ese pueblo que quiebra, digamos. Entonces, la propuesta de turismo sostenible lo que dice, si bien el turismo no es malo per se, hay que evitar que se coma toda la economía y que haya un equilibrio entre las actividades productivas, pesca, paza, producción agrícola, artesanal y cualquier otra, ¿no? Y el turismo, de manera que que la gente no quede prisionera de esta actividad. Ahora, en el Estado peruano, entonces, la siguiente por favor, en los años 90 hubo un cierto giro en la políticas nacionales, ¿no?, de promoción del turismo, y se empieza ya a tener en cuenta la diversidad cultural, ¿no?, a ofrecer no solamente historia, sino la diversidad cultural y natural del Perú. Y se adopta oficialmente la perspectiva de turismo sostenible. Y en términos de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo turístico en comunidades o poblaciones rurales y comunidades campesinas e indígenas, se propone el turismo rural comunitario, ¿no? Entonces se crea, ¿no?, la Dirección de Turismo Rural, que aquí tienen, por ejemplo, quiero que vean esto, un poco para que vean el cambio, digamos, el Perú, país diverso. Esto es una de PROMPERÚ, no me acuerdo de qué año, es del gobierno anterior todavía. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, la propuesta de turismo rural comunitario van a definir como turismo rural comunitario a toda actividad turística que se desarrolle en el medio rural. Esto es en general, ¿no?, de manera planificada y sostenible, para evitar, ¿no?, los desequilibrios que les acabo de mencionar. Y, sobre todo, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad. Entonces, se trata de evitar que llegue, digamos, una empresa y se traiga a la comunidad, sino que trabajar de manera que se garantice que hay una cierta equidad en los beneficios. No se trata de que la empresa, por supuesto, trabaje ad honorem, sino que la comunidad también participe de los beneficios para evitar esas distorsiones que les mencioné, ¿no?, que solo el 20% queda en la población receptora. Y la cultura rural es un componente clave de este producto turístico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, en el caso de las comunidades indígenas, las condiciones que tienen para el desarrollo del turismo? Entonces, bueno, yo creo que Kenneth aquí lo ha desarrollado algunos temas para mostrar la riqueza de la Amazonía. Tienen un patrimonio cultural y natural extraordinario, además a tono con la demanda mundial. El turismo la demanda turística ha tendido a diversificarse mucho, y el turista actual ya tiende a irse cada vez menos al paquete turístico y a buscar experiencias, ¿no? Es la experiencia de diversidad, de experiencia de encuentro o de paisajes diferentes, personas diferentes. También es importante que las comunidades perciban el turismo como una actividad económica complementaria, ¿no?, para evitar, ¿no es cierto?, estas distorsiones, que tengan la voluntad de desarrollarlo. O sea, la participación de la comunidad es fundamental, ¿no es cierto?, y también que se tomen ciertas previsiones para evitar los riesgos que ya les mencioné. ¿Puede pasarla? Por ejemplo, esta propuesta, este es un foro de turismo rural comunitario al que me invitaron hace 2 años en Belén, y este es un líder nomatsingenga exponiendo el caso de la ruta Arawak, ¿no? Este es un proyecto que
desarrollaron varias ONGs y varias comunidades nomatziguengas, yaniches, anuellas y ashánicas, y hicieron toda una ruta en la que el viajero podía, digamos, pernoctar en las comunidades, que combinaba cultura y paisaje, como un ejemplo. Entonces, este tipo de iniciativa, de política, requiere... Perdón, ¿puede retroceder? Sí, sigue. Ya. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las fortalezas y las debilidades, ¿no?, de las comunidades rurales indígenas? Fortalezas: el patrimonio cultural, el patrimonio natural, el capital social, es decir, fuerte organización comunal. Eso es un capital muy importante, ¿no? Y el interés del mercado en el turismo rural y vivencial. ¿Cuáles son sus debilidades? No pocas. Falta de infraestructura. El turista tiene que llegar de una manera relativamente fácil. De otra manera llega el viajero, llega el aventurero, pero son uno o dos y no tienen impacto en la economía local. Tiene que haber un cierto flujo. Falta de capacitación en servicios, ¿no es cierto? El turismo llega, a pesar de que quiere vivir la gran experiencia, también está acostumbrado a ciertos patrones. Entonces, la población tiene que ser capacitada en cierto trato a la población, ciertos servicios mínimos como es el desayuno, el alojamiento. Ellas no controlan la promoción, ¿no es cierto?, porque son circuitos muy elaborados, muy sofisticados, que pasan ahora por internet, y las comunidades indígenas rurales en general no están todavía bien insertas en estas redes. Pobre articulación con las empresas. En general, ese tipo de proyectos hasta ahora han sido llevados a cabo por ONGs o a veces por el Estado, y se necesita mejor articulación con las empresas para que sean económicamente sostenibles. Y también barreras culturales, ¿no es cierto?, de desconfianza. Nosotros sabemos que tenemos una historia no precisamente rosada de relación con las comunidades indígenas, y las personas son lógicamente desconfiadas, pueden ser tímidas, y los turistas no necesariamente son muy, digamos, atinados en sus reacciones, a veces toman fotos, invaden, entonces esto crea. Entonces, ¿sí? ¿Por adelante? Entonces, vamos a ver, les hice una lista de las oportunidades y los límites. Las oportunidades que le puede traer el turismo rural comunitario, una variedad limitada de turismo, es la valorización de la identidad cultural, porque generalmente esto trae e incentiva el estudio de la propia tradición, de la vida, para poder, digamos, hacer una oferta a los visitantes de cuáles son nuestras especialidades, qué es lo que tenemos, y eso lleva, ¿no?, a toda un florecimiento, ¿no?, o reflorecimiento de la historia y de la identidad. También es una oportunidad de encuentros interculturales. Es muy interesante, pero en una serie de estudios para otra investigación que hice sobre género y turismo, lo que más valoraban las mujeres, y también indígenas y campesinas, era que el recibir a personas en su casa o en su comunidad las hacía encontrarse con gente distinta, diferente, de otros lados, y eso realmente, a pesar de en muchos casos no ganar poco, eso era lo que ellas más valoraban. Claro que cada empresa tiene una historia, pero eso tiene también un valor. Y poder usar el riquísimo patrimonio natural, ¿no?, de la Amazonía como un recurso que les traiga algunos beneficios económicos para mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles son los límites, no es cierto?, en lo referido al uso del patrimonio como recurso? La comercialización de la cultura, la llamada la cocalización, McDonaldización, que se empiece entonces a trabajar, por ejemplo, pásame la siguiente y después regresamos. No importa. Se empiece a producir en serie la cultura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, les había traído el caso, pero bueno, cuando no manejo el PowerPoint, de repente lo van a ver, de una comunidad, por ejemplo, en Iquitos, una agencia de turismo que ha recreado una aldea yagua, ¿no? Y entonces las danzas son boras, digamos. Efectivamente, la técnica del
la cerbatana sí es yagua. La población obviamente son ribereños, porque ya hace varias generaciones, originalmente fueron yaguas, pero hace 50 años que están ahí. Y entonces salen todos los días medio aburridos, ¿no? A repetir vestidos de una imitación yagua con algunos detalles de collares boras, ¿no? Y escenifican esa tradición que para ellos ya perdió idea. Entonces eso es lo que se llama comercialización de la cultura. La rutinización de los encuentros interculturales. Es verdad que si al comienzo es muy interesante recibir a gente diferente y de otros mundos y conversar con ellos, a la 20ª vez pues uno ya se aprendió el libreto y ya hay una sensación de pérdida de intimidad y una serie de recursos para evadirlos. Y el otro tema importante es el desgaste del entorno natural. Imagínense, en un entorno tan frágil como el de la Amazonía, también facilitar la llegada de turistas implica, digamos, trajinar el bosque, ¿no? Entonces esos también son límites al uso del patrimonio natural y cultural. Una vez que uno lo convierte en recurso, se rutiniza, se comercializa y también se desgasta. Ahora, en términos de la relación con la comunidad, ¿no? Las oportunidades es que en el modelo de turismo sostenible el proyecto coordina con la comunidad conserva el manejo de los recursos y se garantiza que haya una parte importante de los ingresos que vaya a la comunidad y que se la capacite. Los límites. Que se ha tendido a romantizar mucho a las comunidades y a verlas pues como paraísos, ¿no? Arcadias perdidas. Son seres humanos que tienen intereses diferentes y en la práctica la persona que trabaja en la chacra es mamá, papá, hijos, son unidades familiares, no son grupos, ¿no es cierto? Entonces hay una tendencia a crear una comunidad. Es cierto que tienen una organización comunal, pero eso no quiere decir que la forma de producción sea comunal. Después, el turismo o cualquier empresa tiende a precipitar la diferenciación interna, porque no todas las personas son iguales, no todas les interesa lo mismo, no todas tienen las mismas capacidades ni la misma suerte. Entonces, efectivamente, si se va a traer un negocio, se puede precipitar diferenciación interna y eso tiene sus costos, ¿no? En conflictos y en diferencias. Y otro de los problemas que se ha visto en todos estos modelos de turismo sostenible es la dependencia de la cooperación externa. En general, ellos han sido proyectos de desarrollo auspiciados, ¿no es cierto?, por la cooperación o por el Estado y en general no se ha probado hasta ahora que sean sostenibles económicamente. La siguiente, por favor. Aquí les traje, por ejemplo, esta es una comunidad allá en Echala que me invitaron después para este foro de turismo sostenible que pertenece a la Ruta Arawak. Pero los señores escenificaron entonces un baile, ¿no? Y una fogata y una tertulia, digamos, nocturna, pero eso ya es una escenificación. En este estadio todavía está bastante, digamos, la gente todavía no lo ha rutinizado, los niñitos entraban, fue bastante simpático, pero si empieza a repetirse todas las noches tiende entonces a volverse un espectáculo vacío, ¿no? Sí, por favor. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para, digamos, poder seguir adelante con propuestas de desarrollo rural comunitario que de alguna manera garanticen que revierten en la mejora de vida de las comunidades? Uno, revisar el concepto de la comunidad y tener en cuenta que las unidades de producción y gestión son las familias, ¿no? Aceptar que no toda la comunidad se va a beneficiar de los emprendimientos turísticos, ¿no? Porque unos van a ser más interesados que otros y va a haber un costo de diferenciación interna que tiene que ser consciente. Trabajar concertadamente para tratar de minimizar la exotización como respuesta a las demandas del mercado. Las personas somos muy responsivas, entonces quieren eso de nosotros, lo vamos a hacer, digamos, hasta por buena fe.
Tener en cuenta siempre que los recursos naturales pueden ser dañados por el uso turístico y debe haber un cierto control. Entonces, no puede masificarse, la masificación es la enemiga, entonces hay que tener en cuenta, hacer un equilibrio. Y tratar de empezar a trabajar para salir de la dependencia de la cooperación. En este momento los proyectos conocidos son muy dependientes de la cooperación y todavía no han probado su sostenibilidad económica y que realmente sin la ayuda puedan mejorar la vida de las poblaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un aplauso para la doctora Nora. Tema fundamental, el desarrollo y el fortalecimiento de nuestro turismo intercultural como fuente de desarrollo sostenido. No solamente como reconocimiento, impuesta en valor tan necesaria de nuestros valores milenarios, de nuestros saberes, de las formas de organización social y la cosmología de nuestros pueblos amazónicos. Me había quedado en el tintero, después de la exposición del ingeniero Reategui, un tema que probablemente se trate, si no es en la mesa número 4, en algún momento tenemos que plantearlo, es el de enfrentar el reto de los registros y patentes de nuestros productos amazónicos. Es un tema que probablemente no lo estamos tratando en la medida y en el peso en el que se debe de tratar. Esperemos cuando ya toquemos el tema de cómo hacer rentable nuestro bosque amazónico, se plantee también este tema de registros y patentes. Muy bien, ahora tenemos la participación de la ingeniera Ana Rosa Sáenz. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches con todos y todas. Con las disculpas del caso de la mesa. Muy agradecida por la invitación. Bueno, el gran paisaje indígena Putumayo-Amazonas es lo que hoy vengo a compartir con ustedes en el marco de la conversación de realidad amazónica, desarrollo y biodiversidad. El mapa que ustedes ven es el mapa de Loreto, donde pueden apreciar ustedes la distribución de las comunidades indígenas en toda la región de Loreto. Loreto, con una población ya aproximándose al 1.000.000 de habitantes, con una extensión de 368.851 kilómetros, el departamento más grande del Perú. 23 pueblos indígenas distribuidos en las cabeceras de cuencas, en las fronteras de nuestro país. Región megadiversa, nos dicen, que todavía albergamos especies sin estudio todavía, especies nuevas para la investigación. He querido mencionar a ustedes, compartir con ustedes este gráfico, donde ya en el año 1993 al 2007 se ve un incremento en la tasa poblacional de las comunidades indígenas. Muchas veces escuchamos que las poblaciones, se minimiza a las poblaciones indígenas en cuanto al poblamiento en algunas regiones de nuestro país. En Loreto tienen una tasa de crecimiento del 3.84%, fuente oficial del INEI. Siguiente. Gracias. Quiero empezar compartiendo con ustedes los retos que enfrentamos como Amazonía. El primer reto que enfrentamos es la gobernanza territorial ambiental para el desarrollo sostenible.